Días, alumnos de cuarto año. Bueno, el video que van a ver hoy se va a tratar sobre las presidencias radicales. Como vimos en videos anteriores, la Unión Cívica Radical surgió como el primer partido político moderno de la Argentina, moderno de nuestro país. Esto significa que tenía elecciones internas donde los mismos afiliados votaban a quien quería que sea el candidato que representara en futuras elecciones a ese partido, que también tenía comité digamos locales partidarios en cada distrito, en cada ciudad de relativa importancia, y vamos a ver que esa Unión Cívica Radical surgió en el año 1891, luego de lo que se conoció comúnmente como la Revolución de 1890 o la Revolución del Parque, en la que el objetivo que tenía uno de sus fundadores, que era Leandro Alem, era llegar a tomar el poder y por medios, digamos, violentos, sacar del poder a Miguel Juárez Celman. Vamos a ver que esto no lo logran. En los pocos años siguientes intentaron un nuevo levantamiento armado en 1893, son fuertemente reprimidos y vamos a ver que intentaron nuevamente tomar el poder por medio de la lucha armada en 1905. Todas estas oportunidades fueron fuertemente reprimidos. Vamos a ver que Alem decidió suicidarse en el año 1896 y quien queda bajo la comandancia de la Unión Cívica Radical en esos años es su sobrino Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen estaba con miras de organizar un nuevo levantamiento con el objetivo de sacar el fraude en cercanías de 1910, y ahí ya gobernaba el presidente Roque Sáenz Peña, quien decide, al enterarse de esta situación, decide entrevistarse con Yrigoyen, le propone que forme parte del gobierno. Yrigoyen se niega y le reclama que el pueblo pueda votar, que el pueblo pueda votar en elecciones libres, que se ponga fin al fraude, al voto cantado y a toda esa corrupción generalizada que había en torno al momento de la votación. Es ahí donde Roque Sáenz Peña, que ya se encontraba gravemente enfermo, acepta y prácticamente por decreto, ya que su Congreso era de mayoría conservadora, termina sancionando la ley que se la conoció comúnmente como la Ley Sáenz Peña, que establecía el voto secreto, universal y obligatorio. A partir de ese momento pasa a votarse con urnas y ya no era el voto cantado como habíamos visto en las elecciones anteriores. La primera elección presidencial bajo la vigencia de la Ley Sáenz Peña, o sea, ya sin fraude electoral, se realizó en 1916 y eso posibilitó que esta fuerza liderada por Hipólito Yrigoyen, la UCR, la Unión Cívica Radical, levantara esa vieja estrategia que era la abstención electoral, que era abstenerse de participar en las elecciones porque igual no iban a llegar porque hacían fraude los conservadores, y entonces levantan la abstención, deciden participar y ganan esa elección. De esta manera, Hipólito Yrigoyen llega a la presidencia junto a su compañero de fórmula, su vicepresidente, que era Pelagio Luna. De esta manera, en 1916, en el marco de lo que eran las presidencias dentro del modelo agroexportador, se inicia esta segunda etapa política dentro del modelo agroexportador, que es la de las presidencias radicales, un periodo que abarca entre 1916 y 1930. ¿Y por qué digo esta segunda etapa? ¿Cuál era la primera? La primera era la que se conoce comúnmente como las presidencias conservadoras, los que llegaban al poder gracias al fraude y formaban parte de la oligarquía terrateniente, los que habían gobernado entre 1880 y 1916. Estas presidencias radicales son tres presidencias. Primero gobierna Hipólito Yrigoyen entre 1916 y 1922. Luego llega a la presidencia el radical, pero que era de la clase alta, que era Marcelo Torcuato de Alvear, que gobierna entre 1922 y 1928. Y en 1928 Yrigoyen puede volver a postularse. Recuerden que lo que no se permitía era la elección o la reelección por un mandato consecutivo, pero si después pasaba otro presidente, un personaje podía volver a ser candidato a presidente. En este caso, Yrigoyen se postuló nuevamente en 1928 y gobernó hasta 1930, cuando es quitado del poder por un golpe de Estado, por el que fue el primer golpe de Estado de nuestra historia a un presidente. En estos casi 15 años de gobiernos radicales vamos a ver que la primera presidencia de Yrigoyen se caracteriza fundamentalmente
por ser un gobierno que debe transcurrir o se inicia en los primeros años durante la Primera Guerra Mundial, guerra que afectó drásticamente las exportaciones argentinas porque los países en guerra ya no podían navegar libremente las aguas porque eran comúnmente atacados o bombardeados, y entonces es ahí donde el gobierno argentino de la mano de Irigoyen por un lado mantuvo la neutralidad frente a esa primera guerra, o sea, anunció que la Argentina no iba a tomar partido ni a favor de un bando ni a favor del otro, se mantiene neutral y decide crear una flota mercante. Compran embarcaciones para enviar, el mismo Estado, enviar las materias primas a Europa, y ya que era neutral, obviamente no sufrir ataque. A pesar de esto, terminó sufriendo igual el hundimiento de 2 embarcaciones y así todo, eso no generó un cambio en la política frente a la guerra y la Argentina continuó neutral hasta que la guerra terminó en 1918. Vamos a ver que otra de las medidas importantes de esta presidencia de Irigoyen, bueno, es la creación de una serie de medidas que continuaron, por supuesto, con el modelo agroexportador, pero que lo hicieron cada vez más inclusivo hacia los demás sectores sociales. Por ejemplo, establecer contratos con empresas de ferrocarriles para que extendieran las vías férreas y que esas vías no solamente llegaran, como era en la época de los gobiernos conservadores, a ciertos poblados o a la zona de las estancias de estos grandes terratenientes, sino que también llegaran a pequeños poblados y a zonas de estancias de pequeños y medianos productores. De esta manera, los pequeños y medianos productores también podían enviar sus mercaderías en tren hacia el puerto y por supuesto exportarlas a Europa. De esta manera se intenta hacer más inclusivo ese modelo agroexportador. Vamos a ver que crece gran parte de la clase media durante esta presidencia, crece mucho el empleo público durante esta presidencia. Vamos a ver que Irigoyen contrata muchos empleados públicos para el gobierno. Dentro de las medidas positivas, bueno, la creación del Estatuto del Peón Rural que regulaba las condiciones de trabajo en el campo, con el objetivo de reducir la explotación laboral por parte de los patrones sobre los obreros. Y vamos a ver que uno de los grandes aciertos de la presidencia de Irigoyen es ya a finales de esta primera presidencia la creación de lo que sería la empresa estatal de petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, también denominada como YPF. Lamentablemente la presidencia de Irigoyen no terminó tan bien en relación con el movimiento obrero, ya que durante su gobierno hubo 2 grandes represiones. Una es la conocida como la Semana Trágica, que ocurrió en la capital federal, en los talleres metalúrgicos Bacena, y ese acontecimiento ocurrió en el año 1919. La guerra ya había finalizado, la Primera Guerra había finalizado, y vamos a ver que cuando finaliza la Primera Guerra se reanudaron la importación de algunos insumos industriales. Entonces algunos talleres metalúrgicos que habían ido proliferando en aquellos años, abasteciendo de piezas a los frigoríficos, a los ferrocarriles, comenzaron a notar la crisis, ya que venían de nuevo los repuestos, por ejemplo, importados. Iniciaron así una serie de huelgas. Tras estas huelgas, la policía comenzó a reprimir, y cuando a los pocos días hubo muertes en esa represión, cuando a los pocos días fueron a enterrar a esos compañeros fallecidos, nuevamente hubo represión y el número de muertos aumentó. También hubo otro gran, y nefasto acontecimiento, que es el conocido como el de la Patagonia Rebelde, o también llamado como la Patagonia Trágica, entre 1921 y 1922, que es que se inició una serie de huelgas en las estancias productoras de lana, las estancias ovinas de la Patagonia, ya que reclamaban que los patrones no le pagaban con dinero, le pagaban con vales que solamente eran canjeables en el almacén de la propia estancia, que cada vez le pagaban menos, reclamaban poder trabajar, sobre todo en invierno, con luz eléctrica, ya que no veían nada para esquilar las ovejas. Y frente a toda esta situación termina llegando una mediación del gobierno nacional.
el sector patronal se compromete digamos, a brindarle este tipo de reclamos a los obreros, digamos, a los trabajadores rurales, y cuando se va esa comitiva enviada por el gobierno, vamos a ver que los patrones no cumplen con nada de esto. Se inicia nuevamente la huelga de estos peones rurales y cuando se produce esto vuelve una comitiva junto con el ejército y en lugar de, bueno, escuchar a ver nuevamente qué era lo que había ocurrido, deciden reprimir. Hubo una gran matanza de peones rurales, muchos fueron asesinados y eso generó un gran desprestigio para esa presidencia de Irigoyen, sobre todo en relación al movimiento obrero. Muchos de los miembros de estos movimientos eran de origen comunista o anarquista, o sea, de ideología comunista o anarquista. De esta manera, en 1922 hay elecciones, quien se postula es Marcelo Alvear. La presidencia de Alvear en líneas generales son años relativamente tranquilos y de cierta prosperidad económica. Vamos a ver que una Europa que ya se había prácticamente reconstituido luego de esta Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, no se había reconstituido, pero que demandaba materias primas y obviamente ahora las podía pagar, podía buscarlas también, aunque la flota mercante ya había quedado establecida y cada tanto enviaba mercaderías también a Europa. Entonces vamos a ver que la presidencia de Alvear transcurre en una relativa calma y tranquilidad desde el punto de vista de convulsiones o grandes huelgas. Alvear también es bastante hábil porque para evitar levantamientos militares, durante su gobierno entrega, o mejor dicho, aumenta el sueldo de los militares, hace una serie de medidas que van a beneficiar al sector militar, como la creación de una escuela militar, creación de fábrica militar de armamento y también fábrica militar de aviones. Vamos a ver que de esta manera prácticamente se gana el apoyo de gran parte del sector militar para evitar así levantamientos en su contra. Durante su gobierno en 1924 se dividió la Unión Cívica Radical en dos grandes bloques. Uno era la UCR personalista, que eran los seguidores de Irigoyen, llamada así porque la forma de gobierno de Irigoyen se le decía que era personalista, todo pasaba por su persona, todo era controlado estrictamente por él, lo que en muchas ocasiones enlentecía todo lo que tenía que ver con la gestión de gobierno, la hacía cada vez más lenta y no se delegaban tareas. Mientras que la otra facción de la UCR, que luego fue capitalizada o liderada por Alvear, se la llamó como la UCR antipersonalista. Vamos a ver que la presidencia de Alvear son los años que tal vez mejores exportaciones hay de materias primas, sobre todo la década del 20 es una etapa de gran consumo, y su presidencia finaliza en 1928. En 1928 Irigoyen se vuelve a postular. Recordemos que todos estos, que tanto Irigoyen, Alvear y Irigoyen nuevamente en su segundo mandato, llegan ya sin fraude electoral. Irigoyen se vuelve a postular y gana en esas elecciones. Pero ya a finales de 1928 y principios del 29 ya se veían ciertos signos de agotamiento de la economía y vamos a ver que se inició ya se veían ciertas características de lo que después va a ser la crisis del 29, crisis que se inicia en Estados Unidos, que repercute en Europa y que afecta a nuestro país porque Europa ya no nos puede pagar lo mismo que nos pagaba antes por las materias primas y de esa manera gran parte de la población culpa a Irigoyen por esta crisis, porque no se tomaron medidas al respecto, porque la situación económica era totalmente diferente a lo que era la presidencia de Alvear. Pero lo cierto es que hubiese estado Irigoyen o cualquier otro presidente, la crisis se iba a afectar igual al país. Y de esa manera, ya para mediados de 1930, la oligarquía terrateniente, que venía sufriendo pérdidas ya que sus estancias no vendían en los mismos niveles y a los mismos precios que antes, se van aliando con las grandes esferas del ejército, los grandes generales del ejército, y terminan organizando lo que fue el primer golpe de Estado de la historia argentina, un golpe de Estado que se consumó el 6 de septiembre de 1930, derrocando así a Hipólito Yrigoyen. A partir de ese momento Hipólito Yrigoyen es confinado a la prisión de la isla Martín García
y algunos años después, en 1933, él murió, digamos, bajo custodia militar. De esta manera vamos a ver que finalizó el 6 de septiembre de 1930, podemos decir que finaliza esta etapa de presidencias radicales, y junto obviamente con la crisis del 29, crisis económica que tiene más que nada sus repercusiones acá, al año siguiente también finaliza ese modelo agroexportador. Europa ya no nos podía comprar la cantidad de materias primas que nos compraba antes, tampoco podía pagar el precio que pagaba antes, y una característica general de esta etapa es que la Argentina tampoco ya le podía garantizar empleo a los inmigrantes, entonces se cierran las fronteras a la inmigración, se deja de exportar masivamente a Europa, se empieza a replegar la economía argentina orientada solamente a intentar abastecer el mercado interno, y de esta manera podemos decir que cae ese modelo económico agroexportador que se había iniciado allá por 1880.